Mañana voy a compartirles un tema que hemos ido desarrollando en el Centro Nacional de Quemados, que vamos a hablar sobre la integración completa de los microinjertos cutáneos mediante la técnica MIG, que dependen de la preparación del lecho de la herida. Estos microinjertos expandidos en combinación con apósitos biológicos aceleran la epitelización entre cada microinjerto, así como la cobertura en el paciente gran quemado. Como para saber por qué es importante la preparación del lecho receptor, pues vamos a ver que el objetivo general de la preparación del lecho de la herida es crear un ambiente óptimo de curación en las heridas mediante la producción de un lecho de heridas bien vascularizado y estable, o poco o con ningún exudado si es posible. La preparación del lecho de la herida no es la base, solo la base para que los médicos tengan éxito en el tratamiento y para lograr los resultados más rápidos, con menos complicaciones y menos estancias hospitalarias. Pues la técnica MIG, les cuento, consiste en microinjertos autólogos expandidos en una gasa para lograr una mayor distribución y una mayor cobertura en forma homogénea. Ya en 1958 el doctor MIG realiza esta expansión con microinjertos, pero en 1993 Kreis en Holanda perfecciona la técnica y sobre todo la vigilería de este equipo, y la cual es modificada. Entonces, pues vamos a hablar en qué consiste esta técnica. Pues ustedes pueden observar, pues tiene este dispositivo que es un papel encerado con una gasa en la cual se va a colocar un corcho. Primeramente vamos a tomar con un dermatomo, un injerto de espesor medio, y posteriormente lo vamos a colocar en este corcho hacia abajo, vamos a colocar un adhesivo y vamos a hacer una expansión. Ya una vez que lo pegamos en este dispositivo, primero en forma vertical y luego en forma horizontal, con lo cual podemos obtener siempre 196 microinjertos del mismo tamaño, 3 por 3 milímetros, y nos van a dar un total de 4.2 por 4.2 centímetros, que son el tamaño de estos microinjertos. Podemos realizar una expansión de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 6 y de 1 a 9. Y básicamente, pues, esto es algo muy importante. ¿Por qué es tan importante y por qué nos da una mayor cobertura? Aquí vamos a hacer una comparación entre un injerto mallado tradicional de 1 a 6 a 1 a 1000. Aquí en lo naranja tendríamos lo que es el injerto mallado tradicional. Vean nada más el área de cobertura que nos da y los espacios que quedan entre cada mallado y todo lo que se tiene que rellenar entre estos espacios. Y vean así, los microinjertos están menos separados y permiten que en sus 4 dimensiones migren queratinocitos y nos hagan la cobertura y epitelicen esas áreas que hay entre cada microinjerto. Entonces, pues por eso es muy esencial saber que es tan importante realizar una cobertura, sobre todo en los pacientes grandes quemados o cuando tenemos pérdidas cutáneas importantes. Aquí una comparación cuando hacemos un mallado de 1 a 2 o de 1 a 4 o de 1 a 6, con la técnica tradicional y la distancia que tendrían que migrar estos microinjertos para que haga una cobertura en esas 4 dimensiones de este microinjerto. Obviamente, entre mayor expansión tengamos también en los microinjertos, mayor será el tiempo que se tiene que esperar para que haya una cobertura o una epitelización entre cada microinjerto. Asimismo, veamos estos márgenes, pues tendremos estos de 1 a 9, que esta epitelización se va a dar con estos márgenes que hay de distancia que tienen que recorrer estas células para cerrar este espacio que está descubierto. Entonces, los márgenes de distancia será 1 milímetro de epitelización por semana, y el tiempo de epitelización sería de 3 a 4 semanas cuando tenemos una expansión de 1 a 9. Cuando tenemos de 1 a 6 sería aproximadamente de 3 semanas. Y la distancia que hay máxima entre las islas es de 8.48 milímetros, que es cuando tenemos expansiones de 1 a 9. Y los injertos mallados, estos márgenes con una distancia máxima de 15 milímetros, por ejemplo, cuando hacemos un mallado de 1 a 6, vean aquí los microinjertos en la gasa que ya están expandidos, ¿ok? Si comparamos el mallado contra el MIG, es lo que yo les decía. Los microinjertos van a hacer una expansión en todos esta 4ª dimensión, digámoslo así, en todos los vértices. Va a haber una migración de células para hacer
este cerrado o este selle de las áreas que quedan cruentas entre cada microinjerto. Y en el caso del mallado tradicional solamente van a hacer un cierre solamente en 3 dimensiones o en 3 direcciones, digámoslo así. En cuanto a estudios que se han hecho por el doctor Rux Martínez en la Cruz Roja en Cape Town, veamos que cuando hacen un mallado de 1:6 contra un injerto mallado, pues hay una diferencia significativa entre esa cobertura y esa cobertura que nos va a dar a las áreas cruentas. Aquí tendríamos básicamente lo que cubriría un mallado de 1:6 y lo que sería un MIG de 1:6 con expansión de 1:6 y podemos ver esta importante diferencia. Aquí si lo hacemos con esta tecnología, pues vemos que en el color negro estamos con el sitio donador que es de 310 centímetros cuadrados. En el color gris sería un mallado y la cobertura que nos daría, que sería con un injerto mallado de 1:3 y básicamente la cobertura aquí sería con mallado tradicional y con un mallado con una técnica de MIG, vean todo lo que nos expande el doble o casi el triple cuando hacemos una técnica de microexpansión con técnica MIG. En nuestra experiencia, el protocolo de tratamiento que utilizamos es obviamente una resección del tejido necrótico, el uso de la presión negativa. En quemaduras extensas podemos utilizar a los injertos temporales de piel de cadáver y terapia de presión negativa para dar una preparación adecuada al lecho receptor, cobertura con autoinjertos cutáneos mallados o laminados, o cuando tenemos grandes expansiones con la técnica MIG, más a la semana colocamos apósitos biológicos sobre de ellos, como es el Epifast, el Oasis o la misma piel de cadáver criopreservada que se produce en Banpiel, que es el banco de tejidos de nuestro hospital. Entonces, obviamente, primero vamos a hacer una excisión tangencial adecuada, colocaremos nuestra presión negativa, nuestros apósitos de piel de cadáver que son temporales y es piel criopreservada de cadáver. La preparación del lecho de la herida, cuando utilizamos la piel de cadáver, pues nos reduce la pérdida de agua y electrolitos, previene la desecación tisular, suprime el crecimiento bacteriano, mejora la angiogénesis y la perfusión sanguínea, reduce las necesidades energéticas y promueve la epitelización y prepara las heridas para un cierre definitivo. Asimismo, la presión negativa, cuando las utilizamos en conjunto, estos beneficios se potencializan y vamos a ver que la técnica de presión negativa también nos va a proporcionar un ambiente cerrado, disminuye la contaminación bacteriana, mejora la angiogénesis y contribuye a estimular también el tejido de celular y también nos aumenta la proliferación y migración celular y nos va a reducir el edema. En este trabajo, pues nuestros objetivos es el evaluar el efecto estimulante de los apósitos biológicos para acelerar la epitelización en expansión con microinjertos con técnica MIG en quemaduras graves. En nuestro trabajo se tomaron un total de 20 pacientes con quemaduras por escaladura a fuego de segundo y tercer grado, con con una media de 68% de superficie corporal y un rango de 50 a 87% de superficie corporal total quemada, realizando un control fotográfico y toma de biopsias e histopatología del lecho de la herida, y las áreas cruentas fueron injertadas con la técnica MIG con una media de 23 días después de la quemadura y 14 a 63 días como un rango, con una relación de expansión promedio de 1:3 y un rango de 1:4 hasta 1:9, las cuales se cubrieron con apósitos secundarios de plata jónica en los primeros 7 días y posteriormente a los 7 días retiramos estos apósitos, revisamos los microinjertos y cubrimos con un apósito halogénico de queratinocitos, que es el Epifast, o un apósito de submucosa intestinal porcina, que es Oasis, o la piel criopreservada de cadáver de nuestro banco de tejidos, que es Banpiel del CENEAC, y cada día estaba protegida con un apósito secundario semipermeable de petrolato, apósitos de gasa y vendajes. Después de los 7 días se revisó la integración de las áreas injertadas y la repitelización entre cada microinjerto con toma de fotografías y toma de biopsias para evaluar qué es lo que estaba sucediendo entre cada microinjerto. Entonces,
Aquí estamos observando pues que tenemos el control a través de biopsias, un control clínico en el día 7, en el día 14, después de la posquemadura, récord fotográfico 7, 14 y el primero y al tercer mes posterior de la aplicación de la técnica MEC. Y es histológico con la arquitectura e infiltrado, valoramos con la técnica de Jerovici y la membrana basal y la epitelización a través de la técnica de Paz y el colágeno tipo 1 y 3 también con Jerovici y los factores de crecimiento beta 3 con estudios inmunohistoquímicos y el factor de crecimiento TGASA1 también lo medimos con inmunohistoquímica. Entonces, estos microinjertos expandidos en combinación con apósitos biológicos nos pueden acelerar la cobertura del paciente muy quemado. Nuestra hipótesis era el acelerar la epitelización entre cada microinjerto y les colocamos este apósito biológico que ya mencioné anteriormente. Se clasificaron en 4 grupos. El primer grupo, en donde sería el apósito biológico utilizado, sería MIC más Epifaz, el grupo 2, MIC más Oasis, el grupo 3, MIC con aloinjertos de cadáver criopreservados de Banpiel, y el grupo 4, un grupo control solamente con aplicación de técnica MIC, y en los 4 grupos colocamos estas grasas vaselinadas y apósitos de gasa y vendaje. Entonces aquí tenemos nuestros grupos. MIC, los pacientes que utilizamos con MIC fueron aproximadamente 7 pacientes, MIC más Epifaz fueron en 3 pacientes, MIC más Oasis 4 pacientes y 3 pacientes con la técnica de piel criopreservada de cadáver. La mayoría fueron del sexo masculino, 16 pacientes, y 4 de ellos fueron del sexo femenino. Los pacientes tratados por edades pues fueron de 1 a 10 años, 2 pacientes. De 10 a 20 años tuvimos la mayor cantidad de pacientes, que fueron 6, de 20 a 30 años, vean ustedes, de 30 a 40 años, y solamente tuvimos un paciente de 50 a 60 años, y de 40 a 50 años también tuvimos 2 pacientes. La expansión que hicimos en la mayoría de los pacientes, pues fue de 1 a 4, como lo pueden observar, de 1 a 6 en otro grupo muy importante, de 1 a 2, de 1 a 9 fueron básicamente 2 pacientes, y de 1 a 3 también fueron 3 pacientes en los que utilizamos esta expansión. La superficie corporal total quemada, pues como pueden ver ustedes aquí, la mayoría fueron pacientes que tuvieron 80% de quemaduras, y en mayores de 80% de quemaduras tendríamos aquí una minoría, y del 70% fueron la mayoría de nuestros pacientes en los cuales utilizamos esta técnica. Y como pueden observar aquí, pues la edad, el paciente menor fue de 6 meses y el paciente mayor en el que utilizamos esta técnica fue un paciente de 56 años con una superficie corporal total, el mayor fue de 80% de superficie corporal. Los pacientes en los días de colocación de técnica MIC, en el menor fue a los 15 días post quemadura y en el segundo fue a los 20 días post quemadura. Y esto difiere al ser un centro nosotros de aceptación de pacientes nacional, pues los pacientes no nos llegan en los primeros días de quemadura y muchas veces tenemos que tratar pacientes con áreas infectadas y ponerlos en adecuadas condiciones para poder darles la cobertura adecuada. Los días de estancia hospitalaria, pues el mayor fue de 90 días y el menor fue de 20 días. En cuanto a la integración de la técnica MIC, pues la mayoría tuvieron un 90, un 80 y tantos % de integración del mismo, y todos nuestros pacientes se mantuvieron vivos, ninguno de ellos falleció. En cuanto a casos clínicos, pues les voy a presentar un caso clínico de cada uno de estos pacientes. Este es un caso clínico con solo técnica MIC, en el cual es un paciente de 19 años de edad, el cual ingresa 5 días posterior de la quemadura con insuficiencia renal, rabdomiolisis severa, síndrome compartimental irreversible en miembros pélvicos izquierdos. Tuvimos que hacer algunas amputaciones. Se realizó colostomía talla suprapúbica, amputación supracondilia de miembro pélvico izquierdo e infracondilias de ambos miembros torácicos. Así nos llegó el paciente. Básicamente, estas dermofasciotomías que hicimos fueron diagnósticas. Aquí la preparación de nuestros pacientes, como ya les había comentado, con la piel de cadáver, obviamente, y la técnica de presión negativa. Vemos el lecho receptor adecuado preparado
tomamos una biopsia de control una vez antes de colocar nuestro técnica MIG, nuestra expansión de estos injertos autólogos, tanto para enviarlos a hacer una biopsia cultivo cuantitativa y tener la certeza de que no hay ninguna infección, y posteriormente hacer también una biopsia una biopsia histológica para ver si hay un lecho receptor adecuado. Aquí vemos cómo el paciente, la amputación, cómo hemos utilizado el BAC para preparación del mismo, y aquí vemos la técnica MIG, donde tomamos el injerto en nuestro paciente, a los 7 días, pues colocación de los mismos, y a las 3 semanas, como ya está casi cubierta todas esas áreas, y en este paciente que era muy moreno, como esas áreas también mantuvieron la pigmentación. Aquí vemos cómo estamos colocando y con una gasa estamos presionando para que se integren adecuadamente al lecho receptor. Nosotros tenemos la fortuna de tener grapas y los fijamos con grapas. Aquí al día 7, posterior de que ya los descubrimos, hacemos una toma de biopsia entre cada microinjerto para ver qué estaba sucediendo entre ellos, ¿no? Cómo era esta migración celular para que se hiciera la cobertura. Entonces ven ustedes aquí al 7º día post colocación del MIG. Aquí lo vemos a la 3ª semana, que todavía hay algunas áreas, pequeñas áreas cruentas, a las 4 semanas, y se mantienen los MIG, estos microinjertos con su pigmentación, y básicamente a la 5ª semana tenemos ya cubierta todas estas áreas. ¿Qué es lo que pasa en la histología? Pues inicialmente vemos esta biopsia en donde vemos que este microinjerto a los 7 días está todavía despegado, no hay una sujeción de esta membrana basal, pero a la semana 3 veamos este microinjerto, y como ya hay una migración celular y básicamente este espacio hubo una migración de queratinocitos y se selló el espacio entre cada microinjerto, y ya hay una adhesión de esta membrana basal, como les había comentado anteriormente. Este es lo mismo, vean ustedes aquí, podemos ver un microinjerto, el otro microinjerto, y cómo hay esta migración de queratinocitos y cómo se va sellando este espacio hasta tener completamente sellado este espacio entre cada microinjerto. Este es otro caso de microinjerto con Epifaz, fue en un paciente neonato, en donde colocamos el Epifaz, que es epidermis de prepucio de neonato. Es un paciente femenino de 6 meses de edad con quemaduras por fuego del 83%, de segundo grado profundo y tercer grado, en cara, extremidades superiores e inferiores, transferido de Guanajuato en ambulancia aérea 2 días posterior a su quemadura. Realizamos a las 24 horas de la admisión excisión tangencial de extremidades superiores e inferiores, y en el segundo día se hizo el desbridamiento de cara con Versailles, de excisión tangencial en tórax anterior y posterior, colocación de terapia de presión negativa en extremidades superiores e inferiores, aplicación de la piel criopreservada de cadáver en extremidades superiores e inferiores, y VAC. Aquí es en las condiciones como nos llega el paciente, las dermofasciotomías que ya habían realizado en la unidad de terapia intensiva de donde nos fue enviada. Aquí básicamente donde el paciente vemos las áreas, cómo están, y en comparación ya una vez que colocamos nuestros microinjertos y cómo colocamos sobre de ellos el Epifaz, y aquí estamos tomando nuestra biopsia entre cada microinjerto para ver cómo nos ayudaban estos apósitos de prepucio de neonato para acelerar esta epitelización. Y vemos aquí básicamente que ya tenemos a la 2ª semana una migración adecuada. Ven aquí las condiciones como estaba el paciente, aquí como lo preparamos, aquí con el Epifaz. Aquí vean ustedes cómo cuando retiramos el Epifaz básicamente se ve un epitelio que todavía está inmaduro, pero ya hay epitelio entre cada microinjerto, y aquí tomando la biopsia entre estos microinjertos para ver esa epitelización. Los resultados de histología, pues este es al 7º día, como estamos viendo este microinjerto, y cuando colocamos Epifaz, en el área donde colocamos Epifaz, ya no se ven estas depresiones que veíamos cuando colocamos solo microinjerto. Vemos que básicamente está sellado toda esta área. Entonces, con el grupo de la doctora Rosa María Salgado, a la cual agradezco las diapositivas, queríamos ver en dónde estaba este microinjerto. Entonces, con la técnica de Jerovici para medir la colágena tipo 1 y tipo 3, vimos
que aquí básicamente, aquí vemos dónde está el microinjerto y dónde está todo este neoepitelio. Igualmente, midiendo con la técnica de Virchow a través de la medición de elastina, vemos primero a los 7 días que tomamos la biopsia antes de colocar el EpiFast, cómo está este microinjerto, y básicamente a las 3 semanas cómo se ve aquí dónde fue nuestro microinjerto por esta medición de la elastina, repito, y aquí dónde está este noepitelio. Entonces, es algo que nos ha ido orientando y nos ayudando. Vamos a dar un seguimiento pues al paciente pediátrico también para saber qué está pasando con su crecimiento. Y véanla, aquí a nuestra pacientita básicamente a los 2 años pues quemadura, a los 3 años donde hay un crecimiento adecuado. Estas fotos, como la paciente es foránea, me las envía su mamá. Y vean aquí al paciente a los 4 años básicamente ha requerido algunos tipos de cirugía en cara, pero en extremidades hemos dado este crecimiento, este seguimiento adecuado. Este es un caso de MIC con oasis, un paciente de 18 años con quemaduras por fuego del 70%, tenía HIV, hipotiroidismo primario, múltiples adicciones y todo lo que ustedes puedan presenciar de estados de inmunodeficiencia. Aquí, como está el paciente, inclusive tenía un sello de agua, cómo fuimos preparando todas estas áreas, el apósito secundario de plata que colocamos sobre estos MIC, aquí donde estamos aplicándolos con el oasis sobre estos microinjertos, y aquí donde estamos a los 14 días, cómo es tomando estas biopsias para ver la diferencia que hay a los 7 días y después de colocar el apósito biológico, en este caso oasis. Entonces volvemos a ver lo mismo, vemos aquí a los 7 días donde se ve el MIC solamente cuando medimos con la técnica de Jerovici y con la de Virchow para medir tanto la colágena tipo 1 y 3 o la elastina, vemos que también hay una migración y hay una integración completa de estos microinjertos con una neoepitelio y que básicamente estamos distinguiendo en estas zonas por estas tinciones la presencia de dónde quedó nuestro microinjerto. A los 7 días, pues la aplicación de MIC, y después vemos a las 2 semanas cómo ya una vez que retiramos el oasis, cómo básicamente hay unas pequeñas áreas solamente en donde no se integró o no hay todavía unas áreas cruentas básicamente y no se integraron algunas áreas de los microinjertos. A las 3 semanas, a las 4 semanas y a los 2 meses su evolución. Y este es por último uno de piel criopreservada de cadáver con MIC. Es un masculino de 18 años, tuvo quemaduras por fuego en 84% de superficie corporal, en extremidades superiores e inferiores, tórax posterior, y es transferido desde Honduras por ambulancia aérea 8 días posterior de quemadura, con presencia de úlcera de decúbito y sepsis. Así es como nos llega el paciente, pues lo empezamos a preparar, desbridamos, hicimos excisiones tangenciales. Aquí cómo estamos colocando la técnica MIC sobre el MIC, cómo colocamos nuestra piel de cadáver, y a los 14 días, ya una vez que descubrimos y que retiramos la piel de cadáver, cómo tenemos esa integración y ese sellado o esa migración de queratinocitos entre cada microinjerto, y aquí donde estamos tomando la biopsia. Aquí es a los 7 días antes de la colocación de la piel de cadáver, cómo tomamos nuestra biopsia y cómo todavía se ven estas áreas, digamos, cruentas. Y vean aquí ustedes a la 3ª semana pequeñas áreas cruentas que nos quedan residuales con un adecuado tejido de epitelización. Tenemos igualmente en este paciente las extremidades superiores, inferiores, cómo fuimos dando cobertura y cómo a la 4ª semana ya tenemos totalmente cubierto desde la 3ª semana, donde tomamos a la 2ª semana de nuestra biopsia. ¿Y aquí qué ocurrió? Pues aquí vean ustedes, al 7º día, pues está aquí igual nuestro microinjerto, hicimos también las tinciones, pero a diferencia de los apósitos biológicos como es MIC y oasis, aquí sí hay una migración de estos queratinocitos, pero se ve una depresión y no hay una adecuada adhesión de estos, de la membrana basal, lo cual nos hace pensar que los otros tipos de apósitos, como tienen factores de crecimiento, estos son los que nos ayudan a que haya una epitelización y una mejor integración en el paciente. Sin embargo, vean ustedes los resultados un año posterior de la evolución con adecuada función de nuestro paciente, reintegrado totalmente a sus labores. Y como conclusiones, pues tendremos que la técnica de microinjertos de expansión en injertos autólogos, que es MIC, es más eficiente que el mallado convencional, ya que maximiza la cobertura de grandes superficies,
permitiendo una expansión homogénea de los microinjertos, asegurando la cobertura de grandes áreas cruentas y también el tratamiento de pacientes hasta el 90% en un tiempo aproximado de 3 a 5 semanas podemos dar una cobertura adecuada. La técnica MIC combinada con epidermis cultivada como es epifaz o mucosa de cerdo intestinal, Oasis acelera la epitelización entre estos microinjertos y disminuye la formación de una cicatriz hipertrófica en algunos casos, como lo pudimos ver. Preserva también la pigmentación, que eso tenemos que hacer otro estudio para ver por qué en cuanto a melanina, medir la pigmentación y la melanina para saber qué es lo que está ocurriendo, sobre todo con estos pacientes. También vemos que el uso de aloinjertos y senoinjertos disminuyen el tiempo de epitelización entre estos microinjertos y vemos que la técnica combinada de MIC y epidermis y cultivada de mucosa de cerdo intestinal ya vimos que acelera esta epitelización entre estos microinjertos y también nos va a disminuir la formación de cicatriz hipertrófica. Cuando utilizamos MIC con cadáver, observamos que el epitelio es inmaduro, frágil, con una membrana extracelular laxa, como ya lo había comentado, en comparación con MIC epifaz, en donde el epitelio es maduro y con una membrana extracelular íntegra. Entonces, pues básicamente es el trabajo que hemos estado haciendo. Agradezco nuevamente y estoy abierta para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y aquí dejo mi correo para cualquier información o lo que ustedes quieran respecto a esta técnica que estamos utilizando. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.